Hoy está basado en el Evangelio según San Juan. Como cada miércoles estamos estudiando este Evangelio en el capítulo 6, y el día de hoy vamos a estar observando los versos 22 al 40. Así que este discurso que da el Señor Jesús acerca del pan de vida, vamos a estarlo dividiendo en dos partes. El próximo miércoles, primeramente Dios, podemos estudiar la segunda parte, pero el día de hoy trataremos de los versos 22 al 40. En esta porción que estudiaremos el día de hoy, quisiera que mantengamos en la mente una interrogante. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros estamos buscando a Jesús? Y cuando encontramos a Jesús, el día que aceptamos a Cristo, pudimos hallarle y gozamos de la salvación, es realmente nuestro propósito de buscarle cada día hacer su voluntad. Porque podríamos tener muchos propósitos. Normalmente decimos que queremos conocer su voluntad y hacer su voluntad, pero realmente es este el propósito por el cual le buscamos cada día. ¿Será que realmente queremos hacer su voluntad y por eso nos acercamos a Él cada día en búsqueda de qué tiene para nosotros, qué quiere de nosotros? Y cuando sabemos qué es lo que quiere, ¿realmente estamos dispuestos a hacerlo? ¿O será que a veces nos vemos estorbados a entender cuál fuera su voluntad? Y desde luego, si no logramos percibir su voluntad, si no logramos distinguir al Señor Jesús en nuestra vida, pues menos podríamos hacer su voluntad. Esa es la interrogante que tenemos el día de hoy. ¿De veras buscamos hacer su voluntad? ¿Es esa nuestra verdadera intención? Hemos estado viendo algunos milagros que ha realizado Jesús, algunas señales. Este grupo de gente estudia la multiplicación de los panes, y dice nuestro texto, verso 22, dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Ahora, acabamos la historia pasada en que el Señor despidió a todos y que el Señor Jesucristo se había ido a orar solo. Antes había también despedido a sus discípulos, los cuales se habían subido a la barca y se habían ido al otro lado del mar. En el camino se encontraron con una tempestad, la cual fue calmada cuando llegó el Señor Jesucristo caminando en medio de las aguas. Y cuando el Señor Jesucristo se subió a la barca, inmediatamente llegaron al otro lado. Y decíamos en aquella ocasión que cuando el Señor Jesús se sube a la barca con nosotros, pues encontramos seguridad. El día de hoy estamos viendo lo que pasó al día siguiente. Cuando ya habían llegado al otro lado del mar, al día siguiente, cuando aquellas personas que habían sido alimentadas buscaban a Jesús, vieron que no estaba. Dice ahí el texto que lo habían buscado. Verso 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a la barca y se fueron a Capernaum. Estuvieron buscando cuánto tiempo, no nos indica el texto, pero sí nos indica que estuvieron en la búsqueda de Jesús. ¿Dónde estaba ese Jesús que les había alimentado el día anterior? Ahora, cuando les buscaban, surge una interrogante: ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué buscarían a Jesús? ¿Cuál fuera la verdadera intención? ¿Cuál fuera la intención por la cual este grupo de gentes está buscando a Jesús? Bueno, el texto, estamos en verso 22, el capítulo 6, el Evangelio según San Juan, dice que había observado que solamente había una barca, en el verso 22, y que en esa barca se había ido los discípulos de Jesús, pero que Jesús no había subido a la barca. Entonces, esto les estaba intrigando. ¿Qué había pasado con Jesús? Ahora llega una otra embarcación y se suben y se dirigen rumbo a Capernaum,
dice buscando a Jesús. Y a veces nos topamos en la vida personas que están en búsqueda de Jesús. Y entonces llegan a nuestras iglesias personas que aparentemente están interesados en buscar a Dios. Muchas veces nos emocionamos y vamos viendo el progreso de estas personas en la iglesia y dices, definitivamente Dios trajo a fulanito, a fulanita, y su intención verdadera es buscar a Jesús. Pero después de un paso de tiempo, después de unos meses, todo se desploma y nos damos cuenta que todo era una ilusión. Es como la semilla que cae en lugares donde no hay mucha profundidad. Aparentemente nace el fruto y empieza a tirar sus primeras hojas y nos emocionamos al ver la plántula que va saliendo, pero al faltar profundidad, muy pronto se marchita. Esta gente está en ese estado, está buscando a Jesús, pero ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces nos relata aquí el texto, que llegan al otro lado de Capernaum y lo encuentran. ¿Dónde está Jesús en ese momento? Bueno, si nosotros nos adelantamos un poco al verso 59, dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El Señor Jesucristo estaba enseñando al otro lado, estaba en Capernaum enseñando en la sinagoga de los judíos. Ahora, inmediatamente, recuerde que el Señor Jesús, donde acaba el relato anterior, está ya amaneciendo, ya está esclareciendo el día. Llega al otro lado, inmediatamente se pone a predicar. Estuvo aproximadamente 10 horas orando durante la noche, mientras que los discípulos navegaban. Y los alcanza en medio del mar, llega a Capernaum, inmediatamente empieza su trabajo de predicación. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo tiene mentalizado cuál es su trabajo. Él tiene su meta, tiene su propósito. Mucho se dice que Él trae una agenda a la cual tiene que cumplir. Y Él está involucrado en hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo veremos un poco más adelante. Pero Él siempre ha dicho que Él hace lo que el Padre le envió a hacer. Y esa es su prioridad. El Señor Jesús lo vemos en diferentes escenas. Por ejemplo, veíamos anteriormente con la mujer samaritana que Él le da prioridad a la enseñanza que a la hora de la comida. Dice, este es mi alimento, yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Y yo creo que nosotros como creyentes tenemos también la voluntad del Padre muy clara, muy específica, en cuanto a que la voluntad del Padre es que nosotros demos a conocer a su Hijo. La voluntad del Padre es que nosotros hablemos a las personas acerca de la salvación y de esa forma abramos las puertas para que ellos accedan al cielo. Esa es la voluntad del Padre, que nosotros estemos predicando no solamente con nuestro dicho, sino también con nuestro hecho. Y entonces que Cristo sea reflejado en nosotros a tal grado que seamos la luz del mundo. Esa es la intención del Padre. Jesús sí cumple la intención del Padre. Jesús sí está buscando hacer la voluntad del Padre en todo momento. Y eso nos debe llevar a reflexionar a nosotros, los cuales somos llamados a ser imitadores de Jesús. Nos debe llamar la atención y preguntarnos, ¿realmente quiero hacer la voluntad del Padre? ¿O no será que solamente es un dicho que he adquirido, que se me ha pegado en la lengua y ando diciendo, es que hay que hacer la voluntad del Padre, pero realmente no estoy dispuesto a hacerlo? El Señor Jesucristo llega al otro lado, llega a Capernaum, inmediatamente se pone a hacer su trabajo. Por otro lado, a todo aquel que Dios ha llamado al ministerio, yo creo que también tenemos que aprender de Jesús. Si Dios nos ha llamado a predicar, debemos predicar en todo tiempo y fuera de tiempo. Siempre debemos estar en busca de compartir ese mensaje de salvación, en busca de dar todo el consejo de Dios que está en las Escrituras, y debemos estar constantemente preparándonos para llevar ese mensaje. ¿Por qué? Porque si Dios llama a alguien al ministerio, es con el propósito de que predique su palabra, y esa debe ser su principal actividad. Esa debe ser
lo que procure alguien que es llamado, y la iglesia en conjunto debe buscar predicar las buenas nuevas, porque esa es la voluntad del Padre. Jesús lo sabe y Jesús lo realiza en todo momento. Jesús no pierde tiempo, Jesús está dispuesto a hacerlo. Y yo creo que aquí podemos aprender del hecho de que Jesús no desperdició ningún momento de su vida. Podemos seguir notando el pasaje, dice el verso 25, cuando llegan y lo encuentran, estos personajes que cruzaron hacia Capernaum en busca de Jesús, le llaman Rabí, maestro. Rabí es el título dado a un maestro reconocido entre los judíos. Y cuando llegan lo halagan con estas palabras: tú eres un verdadero maestro, tú eres alguien que es reconocido por todos nosotros como alguien capacitado para enseñar, para hablarnos de las cosas de Dios. Y yo creo que muchos nos sentiríamos halagados de que nos den el reconocimiento de maestros. Pero al Señor Jesús esto no lo lleva a perder los pies sobre la tierra, a elevarse más de lo que debe. Él está consciente de cuál es su misión. Recuerden que anteriormente este mismo grupo de gente estaba buscando tomar a Jesús y ponerlo por rey. ¿Qué hizo Jesús ante ese deseo de la gente? Pues Jesús se escabulló, no buscando esa gloria, porque no es esa la intención por el cual el Hijo de Dios había venido a la tierra. Lo que Él tiene que hacer es un camino completamente diferente. No es un camino de halagos y aplausos, sino que el camino del Hijo era un camino de sufrimiento, un camino que culminaría su propósito ahí en la cruz. Ese era el objetivo por el cual el Cristo había venido, no para ser un rey terrenal, no es el momento. Tampoco para ser reconocido como un gran maestro. Después de haberle reconocido así, Jesús responde inmediatamente. ¿Se acuerdan también en el caso de Nicodemo? Cuando Nicodemo llega a ver a Jesús. Si nosotros retrocedemos unos capítulos antes, capítulo 3, verso 2, dice de la siguiente manera: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, al igual que este grupo de gente, sabemos que has venido de Dios, y ya hemos comentado acerca de esto. Lo que está insinuando acá Nicodemo es que todos los que estaban en el Sanedrín habían reconocido que Jesús venía de Dios. Dice, viene de Dios, pero venía de Dios no como el Salvador, no como el Cristo, como el Mesías, sino que viene de Dios como un maestro. Porque nadie hace las cosas que tú haces, las señales que tú haces, si no está Dios con él. En la misma posición está en este grupo de gente. Lo reconocen como maestro, pero Jesús, conociendo los corazones, no logra engañarlo. En aquella ocasión, Jesús detuvo los halagos de Nicodemo, haciéndole ver su necesidad de nacer de nuevo. En esta ocasión hace lo mismo. Detiene esos halagos y dice, verso 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no por habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. La verdadera intención por la cual ustedes me están siguiendo no es porque han visto que vengo de Dios. Es más, ustedes han visto las señales. ¿Qué señales han visto? Bueno, este mismo grupo de gente viene desde Betesda cuando Jesús sanó al paralítico. Luego escuchó el discurso de Jesús acerca de los que dan testimonio de él. Luego son el grupo que fue alimentado, el grupo de más de 5,000 que fueron alimentados por Jesús. Entonces vieron la señal de la multiplicación de los panes y los peces. Ese era el Mesías. Ellos no lograban ver eso, porque sus ojos estaban cerrados, sus ojos estaban cegados. Jesús lo sabe y les dice, ustedes no me están buscando porque han visto las señales, porque si ellos se hubiesen dado cuenta de aquellas señales, si realmente lo hubiesen distinguido, entonces reconocerían que Él es el Cristo. Reconocerían que Él es Dios, porque ¿quién más que Dios puede darle la capacidad al hombre de caminar, a un hombre que era paralítico? ¿Quién más que Dios tiene poder
sobre las cosas naturales, al grado de poder caminar sobre las aguas o multiplicar los panes y los peces. Las obras que está haciendo Jesús, nadie más las había hecho. Él tiene la capacidad de que a su voluntad sucedan las cosas. Él mismo dice que se ha dado testimonio de él y citó a Juan el Bautista, el cual dice haber visto el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que descendía del cielo y que posaba sobre Jesús, y había escuchado esa voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Entonces, todos esos hombres que están al lado de Jesús no están viendo las señales que había hecho Jesús. Ellos tienen sus ojos en un interés carnal, en un interés material, dice Jesús, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ahora nosotros, hermanos, ¿cómo podría estar esto pasando en nuestras vidas? A veces nosotros estamos poniendo los ojos en otros intereses. Venimos a Dios pidiendo que nos bendiga con trabajo, que multiplique, nos prospere económicamente, que nos provea de salud, que nos cuide durante un viaje, que nos ayude en la escuela, que nos ayude en nuestras relaciones matrimoniales, en fin, muchas otras cosas buenas, válidas, que es bueno pedir al Padre, pero que no debe ser el objetivo principal por el cual venimos. Un ejemplo básico podría ser nuestras oraciones. Muchas veces, y tristemente, las oraciones de los creyentes se limitan a orar dando gracias por los alimentos. Y algunos ni siquiera dan gracias. Algunos se acercan a Dios pidiendo que bendiga los alimentos y se les olvida dar gracias porque Dios puso los alimentos. Muy pocos cristianos son fieles a buscar a Dios, a Jesús, fuera de esas tres oraciones casi religiosas obligatorias. Muy pocos destinan algún tiempo, como Jesús, que pasaba horas orando al Padre, con el propósito de estar en comunión y ser fortalecido. Muchas veces nosotros estamos cegados por los afanes de la vida diaria y no vemos las señales que Jesús hace en nuestra vida. Milagros que suceden al diario, como por ejemplo el que tengamos vida. Como por ejemplo ahorita que estamos en medio de esta crisis, esta pandemia, que podamos estar sanos todavía. Algunos dirán: es que no salgo de mi casa. Sí, pero hay muchas formas en que este virus podría entrar a su hogar. Y sí hay que tener los cuidados necesarios, pero sobre todo sabemos que la mano de Dios, la mano protectora de Dios está con nosotros. Y cuando nosotros nos detenemos a ver cómo Dios actúa en nuestra vida diaria, proveyendo los alimentos, cuidando de nuestra salud, dándonos vida, el tener los hijos, los que somos padres y tenemos hijos, eso es una gran bendición, tener hijos. Hay gente que no tiene hijos, desea tener hijos, no los tiene. Y nosotros hemos sido bendecidos con hijos. Hay muchas bendiciones, hay muchas señales que Dios hace día a día. Y que a veces nosotros, por estar cegados con los afanes diarios, con intenciones secundarias, no nos detenemos a reconocer las grandezas de Dios que se manifiestan en nuestro diario vivir. Por eso es bueno poderse detener, poder ver lo que Dios hace, ver esas maravillas que Dios realiza cada día de nuestra vida. No solamente las grandes señales que a veces pudiésemos ver, como por ejemplo un hombre que está convaleciendo, un hombre que ya se ha dado por desahuciado, de repente recobra su vigor y tiene vida y vive muchos años más. Ante esas situaciones todos nos maravillamos, pero no solamente hay ese tipo de señales, hay señales cotidianas que a veces no vemos. Y estos hombres habían visto grandes manifestaciones de Jesús, sin embargo, no lograban ver que Él era el Cristo. Por otra parte, eso pasa con el inconverso. El inconverso no puede ver la maravilla de Dios. El inconverso se le hace más fácil darle honra a las criaturas antes que a Dios. En la vida de la antigüedad, hablando de los mayas, hablando de todas las culturas antiguas, sabían que existía un Dios. Alguien poderoso tuvo que haber creado todas las cosas. Alguien poderoso tiene que ser el que mueve todas las situaciones en esta vida. Pero no podían voltear a ver al cielo, que era más fácil darle autoridad a los animales, a los astros,
a los eventos naturales, y el hombre sin Cristo no puede ver a ese Dios. Entonces sus intenciones son secundarias. Verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto equivale a que vengamos a Cristo y le digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una aparente buena intención. Ojalá y fuera esta la intención genuina, pero a veces estamos en la situación de estos hombres. Verso 29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y cuál es la respuesta de estos hombres? Verso 30. Les dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? ¿Acaso no es esto maravilloso? ¿Acaso no es esto digno de admiración, de estar sorprendido? ¿Cómo que qué señales haces? ¿No vieron todas las señales anteriores? ¿No se acaban de dar cuenta que Jesús de una forma inexplicable había aparecido en Capernaum? ¿Qué señales haces? ¿Qué nos vas a mostrar? ¿Qué contesta el Señor Jesucristo? El verso 31 siguen diciendo este grupo de gente: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo dio a comer. Todo apunta a que esos hombres insisten en esa verdadera intención que tenían. Ok, ¿quieres que creamos en ti? Pues danos de comer, danos ese pan, vuelve a multiplicar los panes, saca los peces o haz algo. Porque en la antigüedad nuestros padres comieron al diario del pan que descendía del cielo. ¿Nos vas a alimentar? Entonces creemos en ti. Cuando nuestra oración no es contestada como nosotros queremos, aparentemente estamos en esta misma situación y decimos: bueno, eso es lo que yo requiero, lo que quiero que tú me des, y si tú no me lo das, entonces no tengo por qué seguirte. Y muchas personas, cuando no ven contestada su oración, abandonan la iglesia, se alejan de Dios, reniegan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le dio lo que ellos querían. Y recuerden que a veces no vemos contestada la oración, pero realmente Dios contestó con un no o con un espérate un poco más. Y a veces somos como niños tercos, buscando que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Y esa no es la actitud del creyente, o no debía ser la actitud del creyente. Estos hombres conocían acerca de religión. Eran hombres que estaban en el contexto religioso, lo están mostrando con su conocimiento bíblico. Nuestros antepasados, nuestros padres, comieron del maná que descendía del cielo. Ellos sabían las historias bíblicas, conocían todo este contexto histórico, pero no estaban confiando en Jesús como el Cristo. Simplemente veían a Jesús como alguien que tenía poderes de los cuales ellos podrían aprovecharse. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Queremos hacer su voluntad? ¿Realmente le buscamos porque deseamos hacer su voluntad o simplemente lo buscamos para que cumpla nuestros deseos? Y cuando no vemos cumplidos nuestros deseos, entonces nos decepcionamos de Él y nos hacemos a un lado. Verso 32, vemos la respuesta de Jesús. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En ese entonces, aquellos hombres, Moisés y todos los que iban cruzando en el desierto, comieron del pan, del maná, para poderse alimentar y vivir provisionalmente, para que no perezcan en el desierto. Pero el verdadero pan tiene la capacidad de dar vida, pero esa vida no por 40 años, sino que una vida abundante, una vida eterna, una vida que no se extingue, porque es un verdadero alimento. Porque el alimento nos da los nutrientes necesarios para que existamos, pero el nutriente que nos imparte, el pan de Dios, tiene la capacidad de generar vida en el ser humano. ¿Quién es o qué es ese pan? Dice el texto, verso
34, le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Ahora, note lo que Jesús dijo en el 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ese pan provee vida. Y entonces aquellas personas que seguían a Jesús se acomodan y dicen: bueno, excelente, qué bueno que tú tengas ese pan que da vida, provéenos todos los días, danos siempre ese pan. Volvemos a ver que esos hombres, por más que el Señor Jesús le está explicando, ellos no pueden ver la verdad, no pueden captar el mensaje del Hijo, no logran discernir las señales, solamente están viendo la satisfacción momentánea. Ven que se le provee por medio del Hijo y satisfacen aquellas necesidades básicas pero pasajeras, y no están viendo el alimento que da vida realmente. No están viendo la vida eterna que podrían obtener por medio del Hijo. Solamente ven al Hijo como alguien que puede proveer para las necesidades humanas, cuando Él quiere proveerles de una verdadera necesidad, y es la necesidad de la salvación de las almas. ¿Cómo vemos a Jesús? Cuando nos acercamos a Él, cuando venimos a Él, venimos buscando ese beneficio espiritual. Vamos a seguir nuestra lectura. Dice, verso 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Verso 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, aquí Jesús les habla de una forma todavía más clara. Les dice: ese pan del que estoy hablando no es un pan como el que les di ayer, del cual comieron físicamente y saciaron su estómago, pero que el día de hoy tienen hambre nuevamente. Yo soy ese pan, dice Jesús. Yo soy ese pan personificado. Yo soy el que puede proveerles vida. Y hay una forma en que ustedes pueden tener esa vida eterna. Primero dice: el que a mí viene. Y luego dice: el que en mí cree. Primero necesitamos acercarnos a Jesús. Necesitamos, como hizo esta gente, buscar a Jesús. Y esto era algo muy bueno que hicieron. La Biblia dice que le debemos buscar mientras puede ser hallado. Las personas que están sin Cristo normalmente están viviendo una vida cotidiana, común, normal. Se levantan, van a sus trabajos o a sus escuelas, se divierten un rato, conviven con la familia, se acaba el día siguiente se vuelven a levantar y hacen lo mismo. No cabe Dios en su mente hasta que están ante un problema. Cuando nuestra vida pende, cuando nuestra vida está en peligro y depende de la voluntad de Dios, entonces volteamos a ver a Dios y decimos: Señor, ¿dónde estás en medio de esta crisis? Señor, ¿se ha salido de tu control el mundo? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué, decíamos el domingo, algunos dicen, han cerrado los templos y así ha ganado el diablo? ¿Será que es esto realidad? Nuestro Señor está pensando en un beneficio mayor y nosotros debemos buscarle, y el mundo tiene que dejar esos afanes, esas preocupaciones y voltear a ver a Jesús por una preocupación mayor. Porque al fin y al cabo, si nosotros morimos en esta vida, pues nuestro cuerpo simplemente va a quedar ahí como un objeto ya sin ánimo, sin vida, como una cáscara, que ya no vamos a estar nosotros ahí. Pero nuestra alma sale y se va al cielo o se va al infierno, y eso sí es preocupante. ¿Qué va a pasar con tu persona, con tu alma después de que mueras? Estamos tan preocupados ahorita por la situación, pero hay algo que debe ser más preocupante: que la gente conozca a Cristo como el Salvador. Si bien Cristo es nuestro sanador y también es nuestro protector y nuestro pronto auxilio en esta tribulación, pero sobre todas las cosas debemos buscarle como el Salvador. Debemos buscarle no para que nos provea solamente de esto momentáneo, sino que nos provea de algo suficiente para que sea útil en la otra vida.
Por eso Jesús dice, bueno, primero busquen y luego que me busquen necesitan creerme también. Esos hombres habían encontrado a Jesús, habían visto los milagros de Jesús, están escuchando el mensaje de Jesús y Él está diciendo, yo soy ese pan, crean en mí para que puedan gozar de esa vida. Verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque ustedes vieron los milagros, no creen. Y aunque cada día veamos los milagros de Cristo, la gente a veces se rehúsa a creer. Aunque vemos el milagro de la vida, el podernos levantar cada día, la provisión de Dios de cada día, a pesar de que el Señor está con nosotros todos los días. Y a veces la gente dice, es que definitivamente Dios está ahí porque lo veo, pero lo ve y no cree. Y tenemos que aprender a vencer esa barrera. Los creyentes tenemos que aprender a vencer esta barrera para poder confiar cada día más y de mejor calidad en Dios. Para poder confiar en sus palabras y caminar seguros porque su palabra es verdad. Pero el inconverso necesita vencer esa barrera del ver nada más sin creer para poder gozar de la vida eterna, y que esto es muy preocupante. Verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque ¿cuál es la voluntad del Padre? Decíamos al inicio, le buscamos para hacer su voluntad. Hay muchas religiones que hablan de Cristo. Y la gente viene y prende velas, prende incienso, hace sacrificios físicos al venir arrodillado ante el altar, participan de la cena del Señor o la comunión, como algunas religiones le llaman, y cumplen con muchos ritos religiosos y conocen de ese Jesús y saben de ese Jesús y dicen creer en ese Jesús y han visto milagros que Jesús ha hecho. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Y cuando son enfrentados ante la voluntad del Padre, muchas personas que dicen buscar a Jesús se dan la vuelta y mejor se van. De la boca del mismo Cristo dice las siguientes palabras. Verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nos tenemos que preguntar, ¿y cuál es esa voluntad del que te envió? O sea, ¿qué es lo que el que te envió quiere que tú hagas? Y esa es la voluntad, responde Cristo, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces usted y yo, hermanos, que hemos depositado nuestra fe en Cristo, sabemos que esa voluntad se va a cumplir, porque Jesús ha cumplido todo lo que el Padre le ha mandado. Nosotros tenemos la confianza que el Señor Jesucristo nos levantará en un día futuro, que no importa que muramos, no importa que dejemos esta vida momentánea, esta vida tan pequeña, tan corta, eso no importa, porque Él nos levantará a una vida eterna, a una vida verdadera, a una vida de la cual sí podremos disfrutar. Porque esta vida pasajera, momentánea, finita, no la podemos disfrutar en su totalidad. Siempre los problemas, la salud, en muchas situaciones, tribulaciones hacen que no disfrutemos en su totalidad esa vida. Luchamos todos los días para conseguir el pan de cada día y no alcanzamos a disfrutar. Al menos me viene en la mente, hace unos días estaba yo pensando, he vivido en diferentes partes de México y siempre extraño donde vivía anteriormente. Y digo, si yo hubiese sabido que iba a dejar de vivir allá, hubiese ido a tal lado, hubiese disfrutado de esto, hubiese paseado aquí y allá. ¿Por qué? Porque vivimos todos los días pensando en lo que me toca hacer cada día y no me detengo a disfrutar la vida. Pero en la presencia de Dios, los afanes se acabarán. En la presencia de Dios disfrutaremos de estar con Él. En la presencia de Dios podremos tener una vida de completo gozo, diferente a lo que está sucediendo en esta vida tan corta.
Entonces, podemos nosotros ver, si seguimos nuestra lectura, sino la voluntad del que me envió. Verso 39. Que lo resucite en el día postrero. Eso es para nosotros los creyentes. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Nos sigue hablando de la voluntad del Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, en el Hijo, tenga vida eterna. Este es el mensaje urgente para todos. Que vean al Hijo. Pero no solamente que lo vean funcionando como estos hombres lo habían visto, sino que depositen su fe en el Hijo. Porque cuando yo digo creer en Jesús para la vida eterna, cuando yo digo creer en Jesús para la salvación de mi alma, pero sigo luchando, haciendo buenas obras para ganarme el cielo, realmente no he aprendido a confiar en Jesús. Yo estoy diciendo, entre líneas, Jesús es muy buena persona, es un enviado de Dios, es un maestro y ha muerto por la humanidad, pero por si las dudas, mejor me esfuerzo haciendo buenas obras, porque ¿qué tal si la muerte de Cristo no es suficiente? Cuando yo confío en alguien más que solamente Jesús para la salvación de mi alma, y creo que hay alguien que intercede por mí o que es salvador juntamente con Jesús, o que hay alguna otra puerta de acceso o ventana de acceso al cielo, entonces no estoy confiando en Jesús. Estoy confiando en algo más aparte de Jesús. Y Jesús dice aquí que la voluntad del Padre es que veamos a Jesús y que creamos en Él. Y si nosotros creemos de todo corazón en el Hijo, entonces tenemos vida eterna y podremos disfrutar de la confianza de que resucitaremos en el día postero. Esto lógicamente molesta a los religiosos. Esto molesta a aquellos que no están viendo o no están buscando sinceramente a Jesús, sino que simplemente están tras de una religión. Y termina el verso 41, nada más por mencionar, dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. No habían entendido lo demás de la charla, no habían entendido de que era necesario depositar la fe en Cristo para la salvación de sus almas. Ellos seguían pensando en el asunto del pan, cómo esto contradecía sus prácticas religiosas, y se ponen a pensar en todo lo que está alrededor de una religión y se olvidan de lo verdaderamente importante, que es ver a Jesús, ver que Él es realmente el Cristo y depositar nuestra fe en Él para la salvación de nuestras almas. Así que, para concluir, hermanos, le invito a dos reflexiones. Uno, necesita el hombre creer en Jesús completamente en Él para tener la vida eterna. Así que todo aquel que no tenga al Hijo todavía, que no ha depositado su fe en Cristo, no ha depositado su fe completamente en el Hijo, sino que vacila creyendo complementar su salvación con otras cosas, la invitación es a confiar plenamente en Él, porque esa es la instrucción que dio el Hijo. Y el Hijo, o sea, Jesucristo, dice que eso quiere el Padre, que nosotros creamos en Él para la salvación de nuestras almas, en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Nosotros necesitamos confiar en Él. Si no me cree, puede usted seguir leyendo todo el Evangelio de Juan, capítulos antes, versículos después, y se va a dar cuenta que Juan constantemente dice: necesitan creer en Jesús para tener la vida eterna. Solamente eso. Por otro lado, a los que somos salvos, a los que hemos depositado nuestra fe exclusivamente en Jesús, la invitación es a confiar cada día más en Él. En detenernos a ver esos milagros que Jesús hace cada día. Si nosotros nos detenemos a ver la obra de Jesús cada día, lo que hace en nuestra vida, evitaremos caer en la religiosidad. Evitaremos caer en lo que estos judíos habían hecho de sus vidas. Una vida de religión, una vida que cubría sus ojos y no les permitía ver los milagros de Jesús. Hay que hacer un alto en nuestra vida. Hay que detenernos a ver cómo Jesús obra en nuestro diario vivir, y eso para motivarnos a decir: Señor, gracias. Gracias porque eres mi Salvador.
Gracias porque tú te relacionas conmigo cada día, porque interactúas conmigo y a veces no me doy cuenta. Gracias porque tu mano protectora está conmigo, porque tu mano proveedora está conmigo. Gracias porque tú eres fiel a todas tus promesas y no necesito recordártelo, no necesito exigirte que cumplas tus promesas porque tú lo haces cada día y das cada día lo que yo necesito. Detengamos a ver lo que Cristo hace en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque podemos confiar en ti y porque sabemos que tú nos escuchas. Y sabemos que no solamente nos escuchas, sino que también actúas día a día. Padre, danos esa sensibilidad para sentirte cómo te mueves en nuestros hogares, cómo te mueves alrededor nuestro. Esa sensibilidad para poder ver con claridad cómo obras cada día en diferentes milagros que a veces pasan desapercibidos a nuestras vistas. Padre, te pido también por aquellos que no han depositado su fe en Cristo, que ellos puedan tener esa convicción, que ellos puedan ver al Hijo y no solamente verlo, sino que depositar su fe en Él. Padre bendito, ayúdanos a llevar ese mensaje, que la iglesia sea fiel al comunicar tu mensaje cada día. Padre, que seamos fieles a llevar el Evangelio. Ayúdanos a que en medio de esta tribulación podamos ser fieles en la evangelización y que podamos ganar almas que se salven del infierno y que gocen de la vida eterna a través de tu Hijo. Gracias por tu amor y misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos viendo el próximo miércoles. Continuaremos con el mensaje que el Señor Jesús dio, el discurso acerca del pan de vida.